como cristianos empieza en fe, se sustenta en fe y nos morimos en fe. Miren, a una persona que se levanta en la mañana, bueno, todos nos levantamos, ¿no? Digo, a la hora que sea, pero nos levantamos. Unos más temprano que otros, pero al final de cuentas nos levantamos, ¿verdad, hermana Marta? Ok, gloria a Dios. Algunos mediodía, otros despuesito, otros antes, bueno, pues cada uno, ¿verdad? Depende de sus actividades. Ok, pero fíjense que el simple hecho de levantarnos en la mañana y saber y creer que Dios nos sustenta, eso es fe. Es fe. Es el creer que cada día que va pasando somos salvos en Él, o sea, hemos sido comprados. Y muchas veces la gente piensa, pues no, yo no tengo fe, yo no soy una mujer o un hombre de fe. Pero la realidad es que desde el momento en que te levantas, estás ejercitando fe. Estamos ejercitando fe. Bueno, voy a pedirles que me acompañen con una oración. Ahí en Hebreos 11, vamos a leer el verso 8, del verso 8 al 10, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar reunidos aquí para interceder, para orar unos por otros, para pedir, Señor, por tantas necesidades que hay. También, Señor, quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a poder entrar a tu palabra, a entender tu palabra, a que podamos, Señor, tener nuestro corazón, nuestra mente abierta a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Dios. Yo te pido que seas con cada uno, Señor, conmigo también, con mis labios, y que pueda hablar tu palabra como debo de hacerlo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos quedamos allí en el verso 8, en donde dice Hebreos 11, por la fe, estamos viendo estos hombres y mujeres de fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien, para entender un poquito mejor el contexto de la vida de Abraham, tenemos que irnos a Génesis capítulo 12. Vamos ahí, por favor, para entender un poquito cómo es que se dio este llamado, cómo es que se da que Dios habla con Abraham, ¿verdad? Ahí en Génesis 12, empezando por el verso 1 al verso 5, nos dice la Biblia lo siguiente: ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjense ustedes, la Biblia dice que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, sal de donde tú vives, y ve a un lugar que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y algunos piensan que esto fue algo como muy, o sea, algunos dicen, bueno, ¿y cómo es que, cómo fue que él oyó a Dios? Incluso yo he escuchado personas que dicen
que la fe es ciega. Dicen, ustedes tienen una fe ciega. O sea, ustedes creen ciegamente y no es verdad. Nuestra fe está sustentada. No es una fe ciega, como la gente comúnmente dice. Incluso algunos han malinterpretado este texto y han dicho que la salida de Abraham fue algo que, pues, que él tal vez se imaginó. Porque preguntan y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que alguien haya escuchado a Dios decirle sal y tan fácil tomó sus cosas y se fue? Pero para esto nosotros tenemos que buscar otros pasajes en la Biblia donde nos hablan de este llamamiento de Abraham. ¿Cómo es que se dio? Porque no sé, probablemente algunos de ustedes, o no sé si ustedes hayan ya leído este pasaje. Yo quiero pensar que la gran mayoría, si no todos, ya lo han leído. Y no sé qué es lo que se han imaginado cuando leyeron este texto. Y me gustaría, no sé, saber cuando lo leyeron, qué pensaron cuando leyeron esa parte que dice, y el Señor le habló y le dijo a Abraham, sal de tu tierra. ¿Cómo creen ustedes que sucedió esto? ¿Cómo creen ustedes que pasó? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Alguien me puede decir cómo es que sucedió esto? ¿Fue acaso que Abraham escuchó una voz audible? ¿O realmente se imaginó él que escuchó algo? ¿O cómo se dio esto? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado? ¿O qué han pensado? Cuando han leído este texto, díganme así con sinceridad, ¿qué han pensado, verdad? ¿Lo han leído? Cuando dice, y Dios le dijo a Abraham, verdad, sal de tu tierra y de tu parentela, y él inmediatamente se fue, ¿verdad? Pero, ¿cómo han pensado que sucedió esto? A ver, díganme. Muy bien, muy bien, A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok, efectivamente, ese punto es muy importante porque el día de hoy existen cristianos que quieren escuchar la voz de Dios audible y dicen, ay, pues, así como tú a Abraham le hablaste, háblame a mí, Señor, ¿verdad? Yo quiero oír tu voz. No, porque el tiempo en el que estaba viviendo Abraham era un tiempo muy diferente al nuestro. En ese tiempo no existía una Biblia, no había como tal lo que nosotros tenemos ahora, la palabra de Dios escrita, revelada. Ya vino el Señor Jesús, o sea, Dios se hizo hombre, el canon se cerró, tenemos todos nosotros los libros inspirados por el Espíritu Santo, y el día de hoy parece como que la gente quisiera ver esto. Este tipo de manifestaciones se llaman teofanías. Las teofanías eran este tipo de apariciones o de manifestaciones que Dios hacía. Por ejemplo, cuando le habla a Moisés, ¿se acuerdan ustedes cómo le habló a Moisés? ¿Por medio de qué? ¿Qué es lo que Moisés vio? Una zarza. Pero no quiere decir que Dios es una zarza. Esa era una teofanía, era una manifestación, ¿verdad?, de Él. Cuando dice que subieron al monte, cuando Moisés sube al monte y le dice al pueblo, diles que estén alrededor del monte porque les voy a dar la ley, y dice que el monte temblaba, ¿verdad? Y cuando la voz se escuchaba eran truenos tremendos, ¿verdad? Pero no era la voz de Dios. Esas son teofanías, manifestaciones que Dios hace con el fin de poder acercarse al hombre, y más en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, verso 2, porque aquí en Hechos 7:2, un hombre llamado Esteban nos clarifica cómo es que fue el llamamiento de Abraham. Nos dice cómo fue esta salida de él, cómo se dio, ¿verdad? Esta salida de él de Mesopotamia, cómo es que pasó. Ahí en Hechos 7, en el verso 2, está hablando Esteban y está dando un discurso a los fariseos. Es un
Es un capítulo hermoso, si lo pueden leer ustedes, léanlo, porque es una reseña histórica, lo que Esteban está dando una cátedra ahí de historia tremenda. Y hablando de Abraham, fíjense lo que él dice. Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo, ¿qué? Sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Dice Esteban dice que fue Dios mismo, el Dios de gloria, que se le apareció. La palabra que usa ahí, apareció, en el griego es optomai. Esa palabra es una palabra que habla de una manera muy objetiva acerca de la aparición. En este caso, cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes de que Él resucita? Dice que tuvo varias apariciones después del tercer día. ¿Se acuerdan? Una de ellas cuando no estaba Tomás, y todos lo vieron, y Tomás no lo vio, y les dijo: pongan su mano en el costado y vean mis manos, que yo soy. Esa fue una, pero tuvo varias apariciones. Y la palabra que usa ahí el Nuevo Testamento cuando habla de estas apariciones es precisamente optomai. Es una palabra que habla de una apariencia, de Dios revelándose y apareciéndose a la persona. Ahora, qué bueno que lo tocamos este tema, porque, insisto, el día de hoy nosotros no podemos esperar a que Dios se nos aparezca, porque Él ya nos mandó nada menos que a su Hijo Jesucristo. Ya tenemos nosotros toda la revelación en la palabra de Dios, y no necesitamos buscar experiencias de este tipo, porque la realidad es que no nos van a pasar. Y si tú las buscas, ¿mande usted? Y si nos pasa, yo creo que nos da un infarto, dice Diego, y muy cierto, ¿verdad? O sea, estas personas que dicen, ¿verdad?, que hablan con Jesús y que se aparece, eso no es verdad. La realidad es que Dios hablaba, y lo dice Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿no?, por Jesucristo. Pero ahora vamos a seguir viendo, porque estamos hablando de Abraham, y algo que Abraham hizo fue entender perfectamente bien que el Dios de gloria, el verdadero y único Dios, le estaba diciendo: Abraham, sal de tu tierra. Y si estamos viendo la fe, de la misma manera que Abraham, cada uno de nosotros vamos a ser cada uno de nosotros, de la misma manera como Abraham, vamos a ser también desafiados a vivir lo mismo. O sea, no existe una diferencia entre Abraham y nosotros. Probablemente lo único que va a cambiar es que él era era un babilonio, ¿verdad? Nosotros somos mexicanos, o un iraquí, si lo podemos llamar así, porque donde él vivía era lo que actualmente es Irak, y Harán es lo que actualmente es Siria, que por cierto lo están bombardeando, ¿verdad? Bueno, él salió de ahí. Y la diferencia sería básicamente esa, y la edad, el lugar tal vez, pero todo lo demás nosotros estamos bajo las mismas circunstancias. Por eso es que el autor de Hebreos trae a colación todas estas personas y les dice a sus destinatarios: mira, aquí está Abel, aquí está Enoc, aquí está Noé, y luego dice: aquí está Abraham. Ellos podían entender, porque para el judío Abraham era su padre. Es como para nosotros los mexicanos, ¿verdad?, decir Miguel Hidalgo, Morelos, no sé, la Corregidora, ¿verdad? Dicen, son los padres de la independencia. Bueno, para ellos Abraham era un personaje súper importante, porque a través de Abraham es que nació la nación de Israel. Entonces era muy importante para ellos. Por eso es que el autor de Hebreos lo pone de ejemplo y dice: de la misma manera como él, ¿verdad?, una vez que tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: sal de tu tierra, pasa lo mismo contigo. No quiere decir que te vas a ir a otro país,
Bueno, eso no lo sé si en un futuro Dios te llama al campo misionero, ¿no? Es posible, puede ser, no lo sé. Pero lo que sí está diciendo es que tenemos nosotros, de la misma manera como Abraham, estar dispuestos a dejar nuestro hogar, a dejar nuestra familia, a dejar probablemente aquellas cosas que nos gustan. Abraham tuvo que dejar todo, absolutamente todo. Ahora, no estoy diciendo que tú vas a dejar tu trabajo. Lo que estoy diciendo es que probablemente, de la misma manera como Abraham tuvo que quitar los apegos que tenía. A su alrededor tenía cosas, tenía familia, tenía bienes, tenía cosas que lo hacían sentir bien. Y Dios le dijo, deja eso y sígueme. Lo mismo que el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que dejar, ¿verdad?, su familia, su esposa, no en un sentido literal, pero sí en el sentido de tener un amor más grande por Él. Y de la misma manera, ¿verdad?, el Señor le dijo, deja todo. Y Él lo hizo. Ahora, Abraham no era muy diferente a nosotros, les decía yo, y a la cultura mexicana. En Josué 24:2, nos habla Josué, nos dice un poquito acerca de cómo era en su vida religiosa Abraham. Y si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no era muy distinto a lo que nosotros fuimos, o lo que muchos fueron en su vida pasada. Miren, Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo. ¿Me espero? Un poquito, ok, me espero. Ustedes, no hay problema, me espero. Josué 24:2. ¿Estamos ahí? ¿Listos? Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. ¿Quién lo dice? Es Jehová, Dios lo dice, ¿verdad? El Dios de Israel. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Te fijas? Y dice, y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Cómo eran ellos religiosamente? Adoraban ídolos, dioses extraños. Abraham dice, yo lo tomé. Hay algo muy importante. Dios es el que siempre, en todo momento, toma la iniciativa en nuestras vidas. Dice que fue Dios el que se acerca a Abraham. Abraham, ¿qué estaba haciendo? Viviendo su vida como tú y como yo antes de conocer a Dios, adorando dioses extraños. Probablemente algunos de ustedes en su vida pasada, ¿verdad?, le oraban a algún santo, a alguna virgen, ¿verdad?, tenían alguna deidad, ¿verdad?, tal vez en su cartera guardaban alguna tarjetita, alguna, no sé, ¿verdad?, algún rosario, pero la Biblia dice que fue Dios el que hace el primer encuentro. Él es el que viene a buscar a Abraham. Y de la misma manera Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros estábamos en nuestra vida ocupados haciendo lo que todo el mundo hace, vivimos en nuestros deleites, en nuestros pecados, y dice Pablo, hacíamos la voluntad de los hijos del diablo, ¿verdad? O sea, lo que los hijos de ira hacen, nosotros lo hacíamos, estábamos muertos. Pero sin embargo, el Señor vino y se acercó, Él dio la iniciativa, Él vino a buscarnos. Y Él dijo, ¿verdad?, como Abraham, deja todo lo que tienes ahí, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, y ve al lugar que yo te voy a dar. Hay algunas cosas que me gustaría hablar sobre Abraham, son 3 básicamente. Y la primera de ellas es que la fe de Abraham era una fe que estuvo dispuesta a obedecer, sin condiciones. O sea, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra, la Biblia nunca dice que Abraham dijo, oye Señor, pues pero pues ¿qué va a pensar mi mujer, verdad? Nunca dijo eso. Dijo, oye, pero pues es que, mira Señor, pues acá
los mexicanos somos bien unidos y pues es que mi papá, mis abuelos me enseñaron, ¿verdad? Dicen los abuelos, esta religión te la enseñamos nosotros, ¿verdad? Pues ¿qué va a pensar mi abuelita? Y luego mi abuelita es bien buena y si yo le digo, ¿verdad?, que te voy a seguir, no, capaz de que ni me hablan, ¿verdad? O sea, nunca dijo eso. Dios claramente le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y él obedeció. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la fe de Abraham era una fe que estaba dispuesta a obedecer. En primer lugar, por sobre todas las cosas. Porque cuando Dios nos llama, debemos entender, y en el caso de Abraham, suponía el dejar su hogar, su familia, su ocupación, y salir a lo desconocido. Porque nunca dice la Biblia que le dijo a dónde iba a ir. Solamente le dijo, sal de tu tierra. ¿A dónde? Tú sal de tu tierra, tú obedéceme. Y dice que entonces él lo hizo. No estoy diciendo que no debemos de ser nosotros cautelosos y no debemos de ser organizados. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que muchas de las veces nosotros anteponemos lo que nosotros consideramos que es seguro. O sea, no damos un movimiento si no estamos seguros de que va a pasar. Y no está mal hasta cierto punto. Pero debemos nosotros de caminar sabiendo que si Dios nos dijo, debemos obedecerle. Si Dios te está diciendo, ¿verdad?, que en este caso creo que a todos, bueno, los que conocemos al Señor, no lo ha dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, entonces debemos de dar ese paso y creer. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. No sé qué va a pasar, pero sí sé que Dios va a proveer todos los pasos en el camino. Porque si no, entonces no es fe. No sé si me explico. O sea, de repente nos rodeamos y queremos nosotros que todas las cosas se provean, que todo lo tengamos primero y ya después decir, pues sí, yo creo que Dios va a obrar. No, la realidad es que muchas de las veces, si no es que la gran mayoría, el cristiano se tiene que poner en el camino a donde la voz de Dios le está llamando a que vaya, y muchas de las veces caminamos en fe. Señor, creo que tú estás marcando el camino. Creo que eres tú el que me está diciendo. Estoy seguro de que eres tú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caminar en fe obediente, creyendo que, Señor, tú eres el que va a llevar el camino. Tú vas a ser el que me va a guiar, ¿verdad? Ahora, tampoco estoy diciendo que lo que tú te imagines, ¿verdad?, y tú digas, no, yo creo que es... No, aquí hay que dejar en claro algo. Dios es el que primero viene con él, con Abraham, le dije, sal de tu tierra, deja las cosas. Ahora, creo que nos podemos identificar todos. Cuando una persona empieza a conocer de Dios, lo primero que va a suceder en su vida, yo lo he dicho varias veces y la Biblia lo dice, va a tener problemas con su familia. Es muy rara la ocasión, muy rara, en que la familia, sobre todo si no es cristiana, lo va a aceptar y lo va a ver como algo bueno. La gran mayoría de las veces, cuando una persona se convierte, cuando el Señor convierte a una persona, la atrae y la cambia, ¿verdad?, y nace de nuevo, regularmente la familia es la primera que empieza a perseguir, es la primera que se opone, es la primera que empieza a poner cosas en el camino. Entonces es un hecho que muchas de las veces el cristiano va a ser alguien incomprendido por su propia familia. Esa es la verdad. La propia familia no lo va a entender, sobre todo cuando no son cristianos, insisto, ¿verdad? Porque cuando son cristianos, bueno, hay un entendimiento e incluso hasta hay un gozo, ¿verdad? Pero cuando no lo son, debes entender que vas a tener problemas, que Dios te va a decir, sal de tu tierra, deja tus apegos, haz a un lado todo eso que te está estorbando y camina. ¿A dónde, Señor? Donde yo te voy a mostrar. Vas a empezar un nuevo camino, un nuevo comienzo, como fue con Abraham.
Ahorita vamos a ver qué pasó con Abraham. Número 2, la fe de Abraham era una fe paciente, muy paciente. Y desgraciadamente, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente nosotros no somos muy pacientes, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo en donde todo se hace muy rápido. Pero la Biblia dice que cuando Abraham llega a la tierra prometida, tal como lo leímos en Hebreos hace un momento, dice que Dios nunca le permitió tomarla. Nunca. Dice que le dijo, anda por toda la tierra, ¿verdad? A lo ancho y a lo largo de ella, pero no vas a tomar nada de ella. Nada. Hasta después fue que su familia, sus descendientes, fueron los que tomaron Canaán. Pero estamos hablando de muchísimos años después. Incluso allí mismo en Hebreos, si me quieres acompañar nuevamente, por favor, en Hebreos 11, dice en el verso número donde estamos leyendo, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe, dice el verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena. Como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o sea, sus hijos, su nieto, todos ellos también vivieron en esa tierra, morando en tiendas de campaña, ¿verdad? Como coherederos. Ellos también, por ser hijos y nieto, eran coherederos de esa promesa. Y dice el verso 10, ¿por qué? Porque ellos esperaban, Abraham esperaba, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham recorrió todo lo que fue la tierra prometida, estuvo a lo largo y a lo ancho, ¿verdad? Pero nunca la poseyó, nunca la tomó, nunca. Nunca se le permitió tomarla. Vivió como forastero, ¿verdad? Así sus descendientes en el desierto. Y bueno, vemos entonces que de la misma manera nosotros debemos también creer y ser bien pacientes. Miren, probablemente como Abraham, él dice la Biblia en Hebreos también, que él vio la promesa y la vio de lejos, ¿verdad? Y murió. Bueno, nosotros también de la misma manera, dice el apóstol Pedro, que somos llamados a ser peregrinos y extranjeros. O sea, nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. No es para que nosotros podamos sernos, pues como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que se imaginan y dicen que en el milenio y la meta de ellos es llegar al milenio para construir y tener una casa bonita y vivir ahí el cordero y el león, ¿verdad? Cohabitando juntos y con los niños paseándose en el jardín y una casa, no sé, ¿verdad? Estilo bugambilias y toda la cosa. No, realmente la Biblia nunca habla de eso. Lo que sí es que la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser muy pacientes, debemos de ser como Abraham, debemos de abandonar muchas de las esperanzas que a veces nos creamos y debemos de ser muy pacientes. Una persona de fe es una persona que tiene su esperanza puesta pero en Dios, que está puesta su fe en Él. Así como a Abraham le dijeron, mira, este es tuyo, pero no lo vas a poseer tú. Y él dijo, Señor, está bien. Y todo su peregrinar, todo el tiempo en que vivió en la tierra, tanto él, su hijo, su nieto, ¿verdad? Todos ellos vivieron como él, creyendo, y Señor, yo sé que tú me lo has dado. Sé por fe que tú me has dado un lugar allá en el cielo. Y esto que estoy aquí viviendo no es más que simplemente momentáneo. Y sé que tú me lo vas a dar. Obviamente no a él, sino a su descendencia, ¿no? Y número 3, la fe de Abraham era una fe que veía más allá de este mundo. Veía más allá de lo que vemos en este mundo, ¿no?
Abraham pudo ver más allá de lo que estaba viendo en ese momento. A pesar de que Abraham, dice la Biblia, que era muy rico, tenía muchos esclavos, tenía mucha gente que eran propiedad de él, tenía muchos empleados, tenía mucha gente. Sin embargo, Abraham jamás, nunca aquilató o pensó en términos humanos, ¿verdad? O sea, nunca dijo, voy a construir un castillo, con todo lo que tengo voy a levantar una ciudad y el día de mañana cuando me muera van a decir, aquí vivió Abraham. No, de hecho hasta el día de hoy, si nosotros recorriéramos el desierto donde él estuvo, la Palestina, ¿verdad? Allá donde estuvo él, lo más probable es que no tendríamos indicios, no sabríamos. Tal vez ahora podríamos por la arqueología tratar de ubicar lugares y decir, mira, por lo que dice la Biblia, parece que aquí fue donde él puso un altar, pero ya no hay nada. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de que la fe de Abraham estaba puesta más allá de la muerte. Él veía más allá, y lo dice Hebreos, él veía al arquitecto y constructor, no de esta ciudad, no de este planeta, de allá arriba del cielo. La fe de Abraham fue una fe que veía más allá de este mundo. Es muy lamentable que el día de hoy el cristiano está más enfocado y está más obsesionado con conseguir algo, con hacer algo, con tener algo, para que al final de cuentas muchas veces ni lo disfruta. No estoy diciendo que esté mal que tú, si te dan una casa o Dios te permite comprar una casa, esté mal. No, claro que no. Pero es muy diferente a que Dios te la dé, a que tú de manera obsesiva estés tratando de conseguirlo. Ese es el punto. La cosa no es que yo voy a hacer las cosas porque las quiero y me voy a obsesionar y me voy a proponer, ¿verdad? Cada peso que me llega lo voy a guardar y voy a tener un dinero en el banco, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el día de mañana, y literalmente, el día de mañana, simple y llanamente te mueras, ¿y a quién se le va a quedar ese dinero? Siempre que pasan desgracias como esta de París, que la verdad no deberían ni asustarnos, porque saben que aquí en Guerrero, en el estado de Guerrero, van más de 600 muertos en fosas clandestinas y nadie dice nada. Aquí en México, saben que en el sur de México hay cristianos, hermanos, que las mujeres están siendo violadas, están siendo perseguidos, expulsados de sus comunidades, literalmente los están matando y nadie dice nada. Es más, esos mismos musulmanes extremistas, yihadistas, han matado muchos cristianos y los siguen matando, los están cortando la cabeza, los están degollando. ¿Y quién dice algo? Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que no nos dolamos de lo que pasa en París, pero si ustedes se fijan, la gente que fue a estos lugares, ¿verdad?, que pueden ser, por ejemplo, un estadio de fútbol, pues no hay un problema, ¿verdad? Y dices, no, bueno, pero toda esa gente que estaba ahí, ninguno de ellos se imaginó, de los que ya están muertos, que iban a morir. Ninguno. Si tú le hubieras preguntado a ellos, oye, ¿tú crees que esta noche vas a morir? Te he dicho, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? La vida la tengo, pero por delante. Mi vida está hecha. Y no, yo ya me vi, yo voy a hacer esto. ¿Qué tontería? ¿Por qué? Porque ellos aquilataron primero lo terrenal antes que lo espiritual. Y ese es el problema del hombre. El hombre hace las cosas al revés. Le da más valor a las cosas de este mundo y a las cosas que valen la pena, que son eternas y que no se ven, no le dan ni siquiera un tiempecito. Eso es la realidad del mundo. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué pasó? Bueno, ahí está, ¿verdad? Las desgracias, ahí está la gente llorando. Sí, ¿y cuál es su realidad? Su realidad es de que ellos ya estuvieron delante de la presencia de Dios. Esa es su realidad. Abraham era un hombre que sabía que si tenía o no tenía dinero, era algo que para él no era trascendental. Para él no era la base de su vida.
Y era muy rico, ¿eh? Un ejemplo lo tenemos en Job. Era un hombre riquísimo. Sin embargo, cuando Dios le quitó todo, literalmente, y hasta sus hijos, ¿qué fue lo que dijo? Señor, tú me diste, ¿verdad? Tú eres el que me das, tú eres el que me quita. Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy. Bendito sea tu nombre. ¡Ay! Ese es un nombre verdaderamente de Dios. Alguien que sabe aquilatar las cosas por lo que son. ¿Sí o no? Abraham era un hombre que vio más allá de este mundo. Pudo, como le dije, pudo haber construido una casa muy grande y dejar un recuerdo. Pero él dejó algo más. Dejó un ejemplo de fe que debemos de seguir. Lo que él hizo lo podemos hacer, claro que sí. Y si él lo pudo hacer con todo y sus defectos, porque tuvo muchos defectos, nosotros también podemos hacerlo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Miren, vamos rápidamente, por favor, a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 13. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo de Abraham. ¿Ya lo tienen? Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por medio de la ley, no, ni a su descendencia, sino por la justicia de la ¿qué? De la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Eso se lo dijo Dios en el capítulo 12 de Génesis. Delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. El cual da vida a los muertos, o sea, Dios, y llama las cosas que no son, ¿qué? Como si fuesen. Y sigue diciendo: él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le dijo? Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Te fijas? Completamente Pablo nos habla de la fe de Abraham. No se debilitó, creyó lo que Dios le dijo, salió a un lugar a donde no sabía cuál era, creyendo que Dios era fiel para proveerlo, para guardarlo. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios es fiel
para guardarte y proveerte como lo hizo el día de hoy. Hoy les proveyó a ustedes, sí, ¿verdad? Les guardó, les bendijo, les dio de comer, aquí están, ¿verdad? Y pues tienen un trabajo. Bueno, de la misma manera, Dios es fiel para preservarte y guardarte hasta el día en que te mueras o que Él venga por nosotros. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y Abraham creyó, lo creyó, a pesar de que era un hombre de casi 100 años cuando tuvo a Isaac. Entonces yo te pregunto, si él pudo hacerlo con muchos errores, ¿tú crees que nosotros podemos también vivir creyendo que Dios es capaz de dirigir nuestros destinos, no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana y todos nuestros mañanas? Él es capaz de hacerlo, claro que sí. Él dice, la Biblia, lo leímos hace un momento, que Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. En pocas palabras, no había tierra, no había nada, y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿O no? Sean los animales del campo, sean las bestias del mar. Él dijo y fue hecho. Él es capaz de sustentarte, Él es capaz de sustentarme a mí, de guardarnos, de proveernos. Si Él lo hizo hoy, debemos de creer que Él lo va a hacer mañana y pasado. Si tú te preguntas, ¿pero qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? Eso es un problema no tuyo, eso es un problema de Dios, si lo podemos llamar así. Deja que Él sea el que guíe tu vida como la guió con Abraham, de la misma manera. Aun cuando Abraham dijo, no sé a dónde voy, solamente voy a donde Dios me dijo que fuera, y ahí voy a ir. Y una vez que llegó ahí, dijo, aquí estoy, Señor, pues anda a lo ancho y a lo largo de la tierra. Y Él lo hizo, y Dios lo bendijo. ¿Sí? ¿Me explico? Tenemos que creer que Dios es suficientemente poderoso para hacerlo. Y después en el verso número 11, de Hebreos 11:11, nos habla ahora de su esposa, no solamente de un hombre llamado Abraham. Fíjense, él tenía 75 años cuando llegó a Canaán, y 100, casi 100, cuando tuvo a su hijo. Y déjame decirte algo, Moisés tenía 80 años cuando regresó a liberar a Egipto. Eran personas de la tercera edad. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Ay, Señor, ¿qué va a pasar de mi vida? Cálmate, tienes 33. ¿Qué? No es posible. Podríamos pensar que un hombre de 75 años le costaba trabajo. Ya no era fácil. Imagínate un hombre de 75 o un hombre de 80 años como Moisés regresando a Egipto para liberar al pueblo. No era fácil. Y sin embargo, fueron los mejores días de su vida de ellos. Los mejores. Así es de que entonces, ármate de ánimo. Lo mejor está por venir en tu vida y en mi vida. Lo digo en serio. Lo mejor. Y a veces la gente dice, ay, es que ya no sé, ya siento que estoy bien viejito. Bueno, si es broma está bien, pero a veces nos podemos sentir así, ¿verdad? Porque es lógico, ¿verdad? Pero debemos de saber que lo mejor está por venir. Lo mejor. Dios usó a estas personas a una edad ya considerable, ¿verdad? Y fueron una gran bendición. Ahora, aquí vamos a ver lo que dice sobre su esposa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjense ustedes, la vida de Sara, junto con la de Abraham, toqué a Abraham, pero la vida de Sara, junto con la de Abraham como pareja, tuvo ciertas facetas o etapas que nosotros también vivimos. Mira, la primera de ellas empezó con incredulidad. En Génesis 17:17, si alguien me ayuda a leer,
para no leer yo todo. Génesis 17:17. Yo quiero que alguien lo lea y díganme ustedes, ¿cuál fue la reacción de Abraham cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo? A ver, ¿quién lo lee? A ver, ¿cuál fue la reacción de Abraham cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo? ¿Qué hizo? Se rió. Se rió. Así como no, un hombre como yo de 100 años y mi mujer de 90, no, claro, no, pues hasta mellizos van a ser, yo creo, señora, o sextillizos, no sé, ¿verdad? Sí. Claro, sí, sí, así es. No, y de hecho de eso se trata, sí, sí. Claro. Ahí está, así es. No, incluso eso es lo que hay que destacar, que Abraham era un hombre como nosotros, y que si él fue una persona que dentro de su naturaleza humana llegó a decir, Señor, que Ismael viva delante de ti. ¿Qué está diciéndole? Sí, Señor, sí, cómo no. Mira, con que hagas que mi hijo Ismael crezca y le des larga vida, con eso me doy satisfecho. Claro que Dios decía, no es así. Pero lo que tenemos que ver es precisamente ese lado humano de Abraham, ¿verdad? Que a pesar de todo, así es. Ahora, no fue el único, sí. Ahora, no fue el único. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 18:12. Porque también su esposa Sara, de la que estamos leyendo, también ella se rió y dudó. Dudó. ¿Alguien lo quiere leer? Génesis 18:12. ¿Se fijan? ¿Cuál fue la reacción de ella? Señor, a ver, dice que ella estaba escuchando atrás de la tienda cuando estaban hablando. Dijo, ¿verdad? Después de que he envejecido tendré yo deleite, ¿verdad? Y siendo que ya mi señor, mi esposo Abraham es un hombre ya viejo. Incluso el nombre de Isaac, ¿qué significa? Risa. Ahora, aquí debemos de entender algo. Cuando la Biblia nos habla de estos aspectos de estos hombres, ¿por qué lo hace? ¿Por qué nos muestra ese lado de Abraham? ¿Por qué nos muestra el lado de Sara? ¿Por qué nos muestra otra vez a Abraham dudando y diciendo, ¿verdad?, su esposa, oye, pues la promesa no se cumple, mira, ahí está mi sierva, ¿verdad? ¿Por qué no tienes un hijo con ella?
O sea, todo esto, ¿por qué no lo muestra? ¿Por qué nos muestra la Biblia el adulterio de David? ¿Por qué nos muestra los errores? ¿Por qué nos muestra Sansón? ¿Por qué nos muestra todo este lado? Porque nos hace ver que ellos eran como nosotros. Eran personas con debilidad. Eran personas que podían también decir, Señor, de verdad, ¿mande? Así es. Así es. Así es. Y por eso, precisamente por eso, es que nosotros debemos de tomar el ejemplo de ellos y saber que si ellos en medio de su debilidad, de su duda, de su naturaleza, hicieron eso, y nosotros ¿cuántas veces no hemos pasado eso? ¿Quién no ha dudado? Yo lo he hecho muchas veces. Pero aquí la cuestión no es si yo he dudado, ¿verdad? Y he caído en situaciones donde digo, Señor, lo importante no es eso, lo importante es saber que Dios es el que hace las cosas, no yo. Al final de cuentas, como decía Alfonso, ¿verdad? ¿Qué pasó con Abraham? Él tenía un respeto por Dios. Él sabía, Señor, pues, ¿cómo va a ser eso? Soy un hombre grande, pero sin embargo, creo que tú puedes hacerlo, ¿verdad? Es como el hombre que se acercó al Señor y le dijo, Señor, aquí está mi hijo, sánalo. Le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Ayúdame mi incredulidad. O sea, Señor, pues creo, pero también tengo una parte de mí que lucha con la incredulidad, pero ayúdame. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Cuando ellos escuchan la primera vez la promesa de Dios, en este caso Sara y Abraham, que ya lo toqué hace un momento, la reacción humana muchas de las veces puede pensar, es demasiado bueno para ser verdad. O sea, ¿cómo va a ser esto? Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de que de la misma manera, cuando Dios le ofrece al hombre la salvación, ¿no pasa lo mismo con el hombre? ¿No es verdad que la gente piensa y dice, ¿a poco es así de sencillo? Cuando tú le predicas a alguien, le dices, mira, el Señor murió en la cruz para pagar por tus pecados. La obra está hecha, está consumado. No hay nada que tú puedas hacer por tratar de ganarte el cielo, porque Él ya lo hizo por ti. Y la gente pregunta, ¿pero qué tengo que hacer? Bueno, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. ¿Y qué? Pues si tú realmente le pides perdón a Dios, te arrepientes de tu corazón, Dios te va a perdonar. Ay, ¿a poco es tan fácil? ¿Así de fácil? ¿Se dan cuenta? Eso es exactamente lo que pasa. La gente dice, ¿cómo? Ay, pero, no, es que a mí me parece que eso es demasiado fácil. No. Bueno, en tu naturaleza puede parecer así como que, ay, ¿cómo es posible? Pero acuérdate, la fe es algo que Dios nos da para ejercitarla. Y en medio de nuestra debilidad como Abraham y como Sara, podemos nosotros sustentar y decir, como dice Hebreos, Sara por la fe creyó y dijo, no, Señor, sí, en medio de mi duda, en medio de mi debilidad, creo que tú puedes y lo vas a hacer, porque no depende de mí, depende de ti. Y dice que fue madre, y no solamente fue madre, sino que de ella salieron reyes, toda una nación de reyes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ahora, la siguiente etapa de ellos fue el darse ya cuenta. O sea, después de la incredulidad, de la duda, viene entonces el amanecer de que realmente Dios va a cumplirlo. Y no miente, Dios no miente. Lo que Dios dice lo va a cumplir. Y efectivamente fue lo que pasó. Y al final de esta etapa de ellos, culminó con la capacidad de creer lo imposible. Dice la Biblia, lo acabo de leer, que Abraham y Sara tuvieron un hijo, humanamente hablando era imposible, y Sara dijo, como lo leímos hace un momento, en el Génesis 21:7, alguien que lea Génesis 21:7, fíjense lo que Sara dijo. ¿Qué tal?
¿Te fijas cómo la tercera etapa de su matrimonio, la primera fue de duda, de Señor, ¿qué? La segunda es, oye, ¿es en serio? La tercera, ¿quién iba a decir que Sara iba a dar de mamar hijos? Aquí está. Efectivamente, alguien dijo que la fe es la capacidad de echar mano de la gracia de Dios, que es suficiente para todas nuestras necesidades, de tal manera que lo que era humanamente imposible se vuelve divinamente posible. Todo es posible para Dios y por lo tanto la palabra imposible no figura en el diccionario de Dios ni de la fe cristiana. Todo es posible para Dios. Amén. Y probablemente, digo, no lo sé, porque solo Dios lo sabe, pero probablemente tú te encuentres en alguna de estas etapas. La primera, la segunda, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y Él es capaz, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Que Él era capaz de sostenerlos, de llevarlos, de guiarlos. Él es capaz, lo va a hacer en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que debemos de reconocer nosotros en la fe de Abraham y en la fe de Sara. Y no nada más eso, a través de Abraham, dice Pablo en Gálatas 3, ustedes léanlo en su casa en Gálatas 3, habla de Abraham como el padre de la fe. Y dice, no solamente de los judíos, sino de los no judíos, aquellos que han de creer como Abraham también creyó. ¿Tú creíste como Abraham? Yo sí creí. ¿Contra qué? Contra lo que no veía, porque finalmente cuando tú crees en fe, estás creyendo en algo que tú sabes que Dios lo va a cumplir. Y dices, sí, Señor, ¿qué creo? Creo que me has perdonado mis pecados. Por ejemplo, la primera etapa, creo que me has perdonado, creo que soy tu hijo. Y en la segunda etapa, te sustenta, te guarda día a día, te ayuda a creer que a pesar de tus debilidades, Él es capaz, Él es fuerte. Y la tercera es creer y decir, Señor, todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes. Tú eres capaz de todo, todo. En tus manos está mi vida, tú me sustentas. Y no depende de la economía de un país, no depende de la situación que pueda haber alrededor. No, eso no es verdad. No depende. Dios nunca ha dependido de ninguna de estas cosas para sustentar a sus hijos. Nunca. Él siempre ha provisto. De la misma manera como Él proveyó que su palabra fuera guardada y preservada a lo largo de 1500 años, Él es capaz de guardar y preservar nuestras vidas de la misma manera. De la misma manera. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias. Porque al leer estas historias de hombres que fueron tan humanos como nosotros, sujetos a debilidad, eso nos da un motivo para saber que hay esperanza. Si tú pudiste usar a un hombre de 75 años, a una mujer de 90 años, hombres, Señor, con debilidades, y pudiste hacer algo tan grande, lo puedes hacer también en cada uno de nosotros. Y ese es el propósito por el cual el escritor de Hebreos da estos ejemplos, para que nosotros podamos ver, como lo dice el capítulo 12, esta gran nube de testigos que están viendo nuestro caminar, que están viendo cómo estamos nosotros corriendo cada día. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por aquellos que están comenzando en la fe, que están creciendo en la fe, que puedan robustecer su fe, que puedan hacerse cada día más fuertes en ti, en tu palabra, que puedan crecer en la gracia. Y aquellos, Señor, que han alcanzado una estatura promedio, Señor, también ayúdalos. A cada uno, Señor, sé en la vida de cada uno.
Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias, porque fiel es el que lo ha prometido y no mentirá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues allá atrás, hermanos, están ahí los tamalitos. Dios los bendiga. ¿Hay café? ¿Hay café? Perdón, Ale, gracias que te acordaste. A mí se me olvida siempre la ofrenda. Ya sé que vamos a recoger la ofrenda, ¿verdad, hermanos? Antes de que se vayan. Y allá atrás están los tamalitos también. Y convivan un rato, no sé, digo, si tienen que ir no hay problema, pero si pueden quedar un ratito, pues. Y qué bueno que estuvo Alfonso, ¿verdad? Qué bueno que nos visitó. Qué bueno, nos da gusto que estuvo aquí.